Gloria a Dios. Amados, como el mundo no conoce a Dios, no puede conocer el verdadero significado del amor. El consumismo nos hace ver que con regalar cosas, con hacer detalles a otras personas, que así se demuestra que se ama. Eso es lo que hace el consumismo hoy. Llevarte, ¿cierto?, a que tú sí debes pagar, debes gastar el dinero en algo, conciertos, no sé qué, no sé cuándo, muchas cosas. Y que ahí realmente tú demuestras que verdaderamente estás amando a una persona. Eso es lo que el mundo enseña y lo que vemos a través en el mundo. En esta mañana vamos a examinar algunas evidencias del amor en los hijos de Dios. Primero que todo, el apóstol nos exhorta en amor, dice: amados. Amados. Nos exhorta a cumplir un mandato de Dios y nos dice: amémonos unos a otros. Este verbo que encontramos, amémonos, en el griego significa que es un amor constante, que es un amor que no declina, que no se acaba, que hoy se ama, ¿cierto? No es que hoy se ama y que mañana no, sino que es un amor constante. Es una línea de tiempo, como se llama la enseñanza de hoy. El amor, una línea de tiempo. No se acaba nunca. No está supeditado a las circunstancias. Vaya pensando allí en su mente, allí en su interior, piense de qué manera. Yo quiero que mientras estoy aquí compartiéndoles, ustedes comiencen a pensar allí cómo ha sido el amor que ustedes han experimentado como pueblo de Dios, como hijos de Dios. El amor que ustedes han experimentado del Señor, de Dios, en la gracia de Dios. ¿Cómo te ha tratado Dios? ¿Cómo ha sido Dios contigo? Quiero que vayan a ir meditando en todo eso. Bueno, y decíamos que entonces que es un amor constante, que el apóstol nos está mandando a que nos amemos unos a otros de manera que constante. Eso no termina porque surgió alguna circunstancia que me impida a mí seguir amando a mis hermanos, nosotros, unos a otros. Porque es ese amor filial, es ese amor ágape, el que el Señor nos está mandando aquí en esta mañana, con el que nos debemos amar. Allá afuera, por ejemplo, nosotros escuchamos, es que ya yo no lo amo, o ya yo no la amo, o es que no es como, esa persona no es como la de mis afectos, ¿sí? O esa persona no me pasa mucho. Eso nosotros escuchamos allá. Claro que aquí en la iglesia no se ve eso. Aquí en la iglesia no se escucha eso, gracias a Dios, ¿cierto?
Amados, Dios nos manda a amarnos unos a otros de forma ininterrumpida. La palabra de Dios dice que las lenguas se acabarán, que los dones se acabarán, las profecías se acabarán, pero el amor nunca se acabará, permanecerá. Pero más adelante vamos a ver cuál es la razón por qué ese amor permanece, porque ese amor no cambia, es inmutable, permanece para siempre. Ese es el amor que procede de Dios y la razón por la que nosotros debemos amarnos mutuamente es que el apóstol allí nos está diciendo que porque la evidencia del amor de Dios, Él nos ha demostrado con su amor, nos ha demostrado que enviando a su Hijo unigénito, su único Hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es la mayor demostración de amor de Dios para con nosotros. Así que es por esta razón que el Señor, que el apóstol allí nos está mandando a que nos amemos unos a otros, porque hay una razón poderosa, amados hermanos, y es que nosotros hemos sido transformados. Nosotros, ahora sí podemos nosotros pensar allí cómo ha sido ese amor de Dios con nosotros. Y por eso de esa manera debemos nosotros también amar a nuestros hermanos. Porque nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. Dice aquí el apóstol, dice, todo aquel que ama, y esta es una evidencia del amor, cómo debemos nosotros evidenciar nuestro amor. Y es que dice el apóstol que el que ama es porque es nacido de Dios. Es decir, nosotros porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Y eso nos da esa capacidad de amar. Nos hemos encontrado, hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Ya no es nuestra vieja naturaleza de pecado y de desamor y de todas esas cosas que nosotros ya conocemos, todo ese pasado de nosotros sin Cristo, ¿cierto? Sino que ahora somos nuevas criaturas. Hemos tenido un encuentro con nuestro Señor, Dios grande y maravilloso. Por su gracia, por su misericordia, no porque nosotros lo merecemos, sino por su gracia, porque Él quiso. Él quiso amarnos a nosotros. Esa es una evidencia.
¿cierto? Y porque nosotros también llegamos a Él verdaderamente arrepentidos. Y es una evidencia tremenda, porque el Señor sabe, el Señor conoce cada corazón que se ha arrepentido verdaderamente. El Señor conoce los corazones. Mire que nosotros cuando compartimos la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces llevamos a las personas a que reciban a Cristo. Pero realmente, mis amados, el que conoce el corazón es Dios. ¿Cómo verdaderamente, si esa persona sí se arrepintió, si esa persona sí verdaderamente tuvo un encuentro real con Jesús? Y eso nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Nosotros predicamos la palabra de Dios, pero le dejamos los resultados al Señor. El Espíritu Santo es el que convence, pero Dios es el que sabe si realmente eso sí pasó, si realmente ese acto de gracia, si esa persona lo ha recibido en su corazón, desde lo más profundo de su corazón. Y ese verdadero arrepentimiento, mis amados, debe dar un fruto. Estamos hablando de evidencia. ¿Cómo evidenciamos realmente si una persona sí se arrepintió? ¿Sí? Para que realmente esa persona esté apta para amar. Debe dar fruto, ¿de qué? Frutos, como dice también Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Pero también un fruto del Espíritu. Así que el apóstol hoy nos está hablando a nosotros. No solamente en el tiempo de escribir la carta a los lectores allí más inmediatos, sino que hoy a nosotros como iglesia, nos está hablando el Señor. Nosotros que hemos nacido de nuevo. Nosotros, amados, entonces nosotros, ustedes, ¿cómo pueden explicar o nosotros cómo podemos explicar que un nacido de nuevo no pueda amar? ¿Usted lo puede explicar? ¿Cómo un nacido de nuevo no ama? No demuestra su amor. Eso es algo tremendo, ¿cierto? Pero encontramos otra evidencia aquí en la palabra de Dios y dice que el que ama también conoce a Dios. Y ese conocimiento es un conocimiento experimental. O sea, ninguna otra persona puede tener ese conocimiento sino el que ha nacido de nuevo. Solamente el que ha nacido de nuevo lo puede vivir, lo puede palpar, lo puede contar, lo puede experimentar en su vida. Ese es el conocimiento del que está hablando aquí el apóstol. Entonces,
aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que conocen a Dios, son los que pueden y deben. Recuerde que Él los está aquí exhortando a que nosotros llevemos a cabo, cumplamos un mandato. Porque el amarnos los unos a los otros es un mandato de Dios. Así que, mis amados hermanos, mire, las personas que están allá afuera no pueden conocer el amor de Dios. No pueden amar, no podemos exigirles el amor que nosotros hemos conocido. Si usted tiene personas que no son creyentes en su casa, usted no les puede exigir a ellos la clase de amor que usted debe darle a ellos. No les puede exigir, porque ellos no conocen, ellos no han nacido de nuevo, ellos no conocen a Dios y por eso ellos no pueden amar. Porque mire el verso que sigue, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Así que nosotros no les podemos, mis amados hermanos, exigir muchas veces lo que nosotros no damos en muchas ocasiones. Y sigue diciendo allí el apóstol: el que no conoce a Dios no ama a Dios, porque Dios es amor. Es la definición de amor. Usted y allá, sobre todo el mundo, le puede dar la definición al amor con las palabras más hermosas o con muchas definiciones, porque hoy el amor es muy individual para el mundo, conforme a las circunstancias que vive, conforme por lo que está pasando y lo que está recibiendo. Así cada uno de ellos puede definir el amor. Pero la definición de amor más hermosa la conocemos nosotros. La definición de amor más preciosa somos nosotros la que la tenemos. Usted la tiene clara. Y esa claridad debe dársela también a otros. Ese amor claro, esa definición de amor que está en usted. Porque solo los nacidos de nuevo. ¿Cierto que sí? Eso es lo que dice acá la palabra de Dios. Los que han tenido un encuentro verdadero con el Señor. ¿Será que Dios se quedó en palabras para comprobar que verdaderamente Él es amor? Amados, Dios nos demostró que nos amaba y que nos ama, que nos ha amado desde el principio de la creación. Siempre nos ha amado el Señor. El Señor ama a todos. El Señor amó a todo el mundo.
a toda su creación, todo lo que el Señor hizo. El Señor nos ha amado a cada uno de nosotros desde que nos puso allí, desde que nos depositó en el vientre de nuestra madre. Desde allí, Señor, ha puesto su amor sobre nosotros. Desde ese momento el Señor nos ha amado con grande amor, mis amados hermanos. Él nunca ha dejado. Nosotros no conocíamos del amor de Dios porque estábamos alejados del Señor allá atrás, en nuestro pasado. Alejados del Señor era imposible que nosotros conociéramos de su amor. Pero una vez conocimos de su amor, nuestras vidas comenzaron a ser transformadas por ese amor. Y el Señor demostró ese amor, como les decía ahorita, enviando a su Hijo. A su Hijo precioso, lo que más amaba, lo que Él más amaba, lo mandó y lo envió al mundo a morir por ti. ¿No es acaso una demostración grande de amor? De entregar su Hijo, su unigénito, por ti. La palabra de Dios dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vemos que Él allí ama a todo el mundo. Él ama al pecador, Él nos ama a nosotros. Él lo que no ama es el pecado, que es diferente. Pero Él ama a todo ser humano, a todo hombre ama a Dios. Hay algo muy tremendo, y es que a veces nosotros, porque a veces mirando esa demostración tan grande del amor de Dios, porque entonces nosotros no podemos demostrar nuestro amor para con los otros muchas veces? Mire, quiero de pronto allí de una manera rapidita hablarles acerca del autor de este libro. Y nosotros sabemos que es el apóstol Juan, que le dicen el apóstol ¿de qué? El apóstol del amor. Y quiero que de pronto allí miremos cuál era el trasfondo o el contexto donde se levantó, donde creció el apóstol Juan. El apóstol Juan se levantó en un contexto de mucha, ¿cómo le digo? De mucho legalismo. Y si nosotros miramos, por ejemplo, recordemos que el apóstol Juan y Jacobo, llamados al apostolado por Dios, eran hermanitos, son hermanos. Y Jesús los llamó a ellos al servicio como apóstoles. Y cuando nosotros leemos allí en Marcos 3:17, que está la lista
de los que el Señor llamó, y dice que el Señor allí que los llamó hijos del trueno. Si quiere, miremos esa cita. Es en Marcos 3:17. Y allí registra hijos del trueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué sería que aparece allí que el Señor les dio este apelativo, hijos del trueno? Y resulta que una vez encontramos también en Lucas 9:54, encontramos que el Señor entró con los discípulos a una aldea de samaritanos. Y entonces el Señor quería hacer unos preparativos